Hola, muy buen día, profesora y compañeros. El día de hoy en esta presentación PowerPoint les hablaré acerca del área natural protegida que yo elegí, así como del ecosistema que seleccioné dentro de esta misma. Les daré a conocer las características del ecosistema que elegí e identificaré en el mismo ecosistema las dos leyes de la termodinámica, explicando cómo interfieren en el desarrollo del ecosistema y sus elementos. Por último, terminaré con una conclusión sobre la actividad. En esta fotografía les muestro el área natural protegida que elegí. El nombre de esta área es el Parque Nacional Insurgentes Miguel Hidalgo y Costilla. También es conocido como La Marquesa por su ubicación. Se ubica exactamente en La Marquesa, en el Estado de México. El ecosistema que seleccioné dentro de esta área, obviamente había muchísimos ecosistemas, pero que yo identifiqué, pero yo elegí para esta presentación el bosque templado. Aquí les muestro algunos datos de esta área natural protegida. Esta área quiero mencionar que se encuentra a 15 minutos de mi casa, por eso la elegí, pero sobre todo porque para mí es muy importante este lugar que tiene hermosa vegetación, flora y fauna, y lo más importante que tiene animalitos, algunos en peligro de extinción. Para mí es muy importante que ustedes conozcan esta área natural protegida y que sepan que tiene animalitos en peligro de extinción, entonces hay que preservarlos. El Parque Nacional Insurgentes Miguel Hidalgo y Costilla, conocido popularmente como La Marquesa. Esta área natural protegida fue decretada el 18 de septiembre de 1936. Es uno de los bosques más visitados por los habitantes de la ciudad y el Estado de México. Y algo sumamente importante es que sus suelos son de origen volcánico de rocas ígneas, formados en la era terciaria y pertenecientes al grupo de las andesitas. Asimismo, el Parque Nacional tiene gran importancia por la presentación de servicios ambientales, principalmente de filtración de agua, captura de carbono y paisajes que conforman el atractivo para las actividades recreativas. El Parque Nacional Insurgentes Miguel Hidalgo y Costilla presenta superficies forestales de oyamel y pino, los cuales representan el hábitat de 302 especies de flora y fauna, incluyendo 43 en alguna categoría de riesgo. Por eso su importancia de preservar esta área natural protegida. Aquí les muestro pues dos imágenes de los árboles más representativos de esta área. Y también, como les mencioné, obviamente tiene muchísima flora y fauna, pero les muestro aquí algunas imágenes de las especies en peligro de extinción. Tenemos, por ejemplo, la musaraña orejillas mexicana, lagarto alicante de Popocatépetl, lagartija escamosa de Mezquite, erizón de Cope, culebra terrestre de 2 líneas, víbora de cascabel, culebra sorda mexicana, culebra listonada cuello negro y víbora de cascabel pigmentea mexicana. La tenemos en esta imagen. Esta imagen la tengo un poco más grande, ya que para mí esta es la especie que representa esta área natural protegida. Y pues, como ya se los mencioné, es la especie mayormente en peligro de extinción. Como se los mencioné, tenemos pues más flora y fauna. El clima de esta región o de este ecosistema tiene temperaturas promedio entre 12 y 23 centígrados. Climas es frío templado y pueden llegar sus temperaturas por debajo de los 0 grados. Son ecosistemas semihúmedos, templados, con una precipitación anual entre 600 y 1000 milímetros.
sobre los suelos muy variados, desde limonosos a arenosos y moderadamente ácidos, por lo general con abundante materia orgánica y hojarasca. La fauna está constituida por conejos castellanos, la ardilla, el glatuache, el ratón conchetero, nariguno, y de flora sobresalen los bosques de coníferas y pastizales de alta montaña como yameles, cedros, encinos, entre otros. Tenemos también algunos pinos más comunes que son como el ocote blanco, que yo identifiqué o puedo ver en la región donde estoy, y pues algunas otras especies tenemos como o árboles, el madroño, el tepozán, que también son muy vistos en esta región, y pues para mí es más fácil identificarlos, pues ya que vivo muy cerca de aquí, entonces sé que, por ejemplo, qué tipo de animales viven o son más comunes. Como ya les mencioné, pues son más importantes darles a conocer los que están en peligro de extinción. Pues a continuación les muestro el organizador gráfico que yo elaboré, y donde les presento los factores abióticos y factores bióticos. Como pueden darse cuenta, pues en el ecosistema bosque templado tenemos factores abióticos. Aquí les menciono algunos. Tenemos, por ejemplo, el suelo, el clima, como ya se los mencioné, hay veranos fríos y secos, las temperaturas que también ya se los mencioné, y los suelos. En los fenómenos químicos, por ejemplo, tenemos la tala de árboles, que me parece que es uno de los más importantes, pero pues aquí veremos algunos otros que ya, como los pueden ver, se los coloqué aquí en este organizador gráfico. Dentro de los factores abióticos, pues tenemos, por ejemplo, los autrófos, en este caso encinos, pinos, coníferos, pastizales, oyameles, cedros, que también ya se los mencioné, los animalitos que de algunos se los menciono aquí, obviamente no son todos, pero sí les mencioné algunas imágenes representativas también de los desintegradores, en este caso de las bacterias. Y por ejemplo en este ecosistema yo puedo identificar que son muy comunes, por ejemplo, los hongos y las bacterias. Entonces aquí en este organizador gráfico pues les muestro los factores abióticos y bióticos y algunas imágenes que los representan para que sea un poco más visible. A continuación les daré las leyes de la termodinámica. Primero que nada les explicaré a qué se refiere, por ejemplo, la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. La segunda ley de la termodinámica, el segundo principio de la termodinámica, establece que si bien todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo el calor puede transformarse en el trabajo mecánico. Para resumir esto, la primera ley de la termodinámica habla sobre la conservación de la energía entre los procesos, mientras que la segunda ley de la termodinámica trata sobre la direccionalidad de los procesos, es decir, de menor a mayor entropía en el universo general. La energía en la biosfera cumple con las dos condiciones de las primeras leyes de la termodinámica: no se agota ni se transforma. En el paso de una energía a otra se pierde siempre energía en forma de calor. Aquí tenemos lo que les mencionaba acerca de la primera y acerca de la segunda ley de la termodinámica. Bueno, pues les explicaré cómo interfieren estas dos leyes en el desarrollo del ecosistema y sus elementos.
pues los seres vivos requieren energía para realizar sus actividades básicas de crecimiento, reproducción y sobrevivencia. Las plantas son los productos primarios que transforman la energía del sol en energía química a través de la fotosíntesis. Este es un ejemplo de cómo la energía solo se transforma. Primero, la molécula de clorofila absorbe la energía de la luz y divide las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Como segundo paso, el dióxido de carbono es transformado en carbohidratos, azúcares, es decir, moléculas mayores de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los herbívoros, como consumidores primarios, se alimentan de plantas y obtienen de ellas nutrientes y energía, que a su vez son pasados a los carnívoros y de estos a los descomponedores. Al flujo de energía a través de los seres vivos se les conoce como cadena trófica o cadena alimentaria. A cada uno de los niveles por los que pasa se les conoce niveles tróficos. En cada transformación de energía se transforma de calor, segunda ley de la termodinámica, así que siempre habrá productos primarios que herbívoros y siempre habrá más herbívoros que consumidores secundarios, entre paréntesis, carnívoros, formando una pirámide trófica. La gran mayoría de los seres vivos, para analizar la energía, tenemos que obtener de las moléculas en donde se está guardada. Los carbohidratos, al ser combinados con oxígeno, se rompen, proporcionando energía y regresando al ser dióxido de carbono y agua. A este proceso se le conoce como respiración. Algunos organismos pueden obtener energía directamente de moléculas inorgánicas. Entonces, aquí está pues la explicación acerca de las dos leyes y cómo interfieren en este ecosistema. Y pues como ya aquí les mostramos el ciclo de la energía, así como ven el ciclo que siguen las flechitas de lo que ya les mencionaba. Energía solar a los productores, de los productores a los consumidores, de los consumidores a descomponedores y a las sustancias minerales, y vuelve otra vez el ciclo. Pues en conclusión, en el presente trabajo estudiamos los fundamentos de ecología, distinguimos los factores bióticos y abióticos, así que comprendimos las implicaciones de la primera y segunda ley de la termodinámica en ecología. Con esta presentación nos ayudamos a comprender mejor lo que conforma un ecosistema y lo que pasa dentro y fuera de su alrededor. Con las dos leyes, pues obviamente vimos qué pasa dentro y fuera de este ecosistema. El ciclo que les mencionaba o anteriormente, pues es una representación de que están presentes la primera y la segunda ley. Conocimos, como ya les dije, los factores bióticos y abióticos que identificamos de este ecosistema que fue el bosque templado. Conocí algunas figuras más representativas de flora y fauna de esta región, y por lo cual esta área protegida es muy importante. Lo que les mencionaba, que tiene muchas especies en peligro de extinción. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Les presento pues